El sistema educativo de hoy en día no tiene nada que ver con el de nuestros abuelos, donde predominaba la teoría y la memorización. En la actualidad, la enseñanza es más participativa y práctica, por no hablar de la implementación de las nuevas tecnologías, cada vez más presentes en las aulas. Por eso, para conocer un poco mejor el mundo de la docencia actual, hoy tenemos con nosotros a Sergi Esteve, nominado a Mejor Profesor 2021 de primaria. Pues hoy tenemos con nosotros a Sergi Esteve, profesor de educación primaria. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué crees que ha ido cambiando el modelo educativo a lo largo de los años? Bueno, porque como todo la sociedad va evolucionando, ¿no? Y de cuando nosotros aprendíamos o estábamos en la escuela a ahora, pues la verdad es que hay una gran diferencia. No podríamos decir que se parecen nada, ya solo con lo que serían las ratios de alumnos, el tipo de aprendizaje que se hace ahora, la evolución ha sido muy grande. O sea, hace 20 años atrás, cuando yo iba en el colegio, no me podría imaginar que a día de hoy estaríamos aprendiendo de la manera que lo estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, ha ido evolucionando y nos tenemos que ir adaptando a estos cambios que lógicamente son rápidos y muchas veces no nos da tiempo a poder adaptarnos a todo. Porque, por ejemplo, antes lo que se hacía mucho era memorizar, ¿no? Ya fueran países, poemas, no sé, ¿se ha ido adaptando de otra forma eso, la manera de estudiar? Bueno, sí, más que antes era el dicho de la letra con sangre entra, ¿no? Sí. El libro, ejercicios, y era todo muy rutinario, ¿no? Ahora, pues por ejemplo, nosotros en nuestra escuela no han desaparecido los libros, no tenemos libros, no utilizamos libros y cada vez utilizamos menos papel, ¿no? Y el aprendizaje se va creando a partir de los intereses del propio alumnado, ¿no? Sabemos qué queremos trabajar, pero no sabemos cómo lo vamos a trabajar. O vamos trabajando a medida que los alumnos van sugiriendo maneras de aprender, ¿no? Y antes, en cambio, era pues abrir el libro por la página tal, ejercicio tal y memoriza. Lo que se decía estudiar. Quizás no se hace tan rutinario, ¿no?, para ellos, de decir, ahora vamos por el tema tal de geografía. Bueno, ellos saben que están trabajando, Sí. pero a partir de pequeñas retos o problemas que les vas sugiriendo, pues vamos creando este aprendizaje, ¿no? Nosotros trabajamos por proyectos, introducimos el proyecto a partir de un reto o una situación problema y a partir de ahí ellos van creando los diferentes ámbitos de aprendizaje, ¿no? Qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender, qué saben de eso que queremos trabajar y qué queremos saber. Y a partir del que queremos saber, pues introducimos los contenidos. Por lo que dices, es mucho más práctico y también se hace por grupos, de esta forma. Bueno, sí, nosotros los proyectos como tal los trabajamos mucho en grupos. Lo que pasa que es como todo, hay diferentes metodologías, diferentes maneras de trabajar y lo importante es que ellos vayan creando su aprendizaje, que sea un aprendizaje vivencial, significativo y que les motive, sobre todo buscar ese punto de motivación, ya sea con una gamificación, ya sea aplicando las nuevas tecnologías, que ese aprendizaje les sirva para algo, que vean que aprender no solo es coger un texto o un libro y memorizar, sino que aprender es algo más que memorizar, ¿no? O sea, que ellos vayan construyendo poco a poco su aprendizaje por qué quieren saber, cómo lo quieren saber, que entre ellos se ayuden para aprender y al final sí que vas haciendo un proceso de evaluación para ver lo que van aprendiendo. Pero sí que es cierto que con esta manera de trabajar lo que ves es que los niños que normalmente te van aprendiendo, te van tirando, van más solos, pues aprenden mucho más y los que les cuesta un poquito o tienen alguna dificultad por el hecho de la motivación o por el hecho de aprender de manera diferente, les es más útil y les es más fácil ir aprendiendo los diferentes contenidos que vas trabajando. Claro, y si el modelo educativo también ha cambiado tanto, se ha ido transformando la evaluación también de esta forma.
Bueno, nosotros No está en la al final nota. es una evaluación continuada. Ajá. Antes quizás sí que era más el examen, ¿no? Sí. Que siempre se había dicho de o apruebas el examen o suspendes asignatura, y ahora es una evaluación más sumativa, ¿no? Evalúas por dimensiones, por competencias. Entonces un alumno puede ir aprendiendo en base a estas diferentes competencias y tú le vas ayudando a desarrollarlas, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado el rol del profesor con todas estas transformaciones? ¿Es más como acompañar, Sí, se podría decir? es un acompañamiento. O sea, ¿Sí? tú sabes eso, ¿no? Qué es lo que quieres trabajar, pero al menos en mi caso nunca sabes cómo lo vas a acabar trabajando. Puede ser que lo trabajes en grupo, puede ser que ese aprendizaje lo creen ellos pues haciendo una búsqueda de información, una exposición oral, aplicando conocimientos de robótica. Bueno, es una manera de ver cómo van saliendo las cosas. Sí que tienes una planificación, lógicamente, pero muchas veces es cómo lo queréis aprender o qué podemos hacer para aprender esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues vemos cómo lo podemos hacer, siempre y cuando evidentemente tengas los medios que pues, te puedan ayudar a aprender. Pero sí, es más un acompañamiento y aprender con ellos. Has mencionado exposición oral, ¿no? En alumnos de primaria también lo hacéis, Sí. Muy participativo. Nosotros, bueno, desde educación infantil potenciamos mucho la comunicación oral y hacemos diferentes actividades para que ellos de manera oral puedan expresar su aprendizaje o su proceso de aprendizaje. Muchas veces también en las matemáticas, ¿no? Al final, antes decías el resultado y era correcto o no. Ahora les pedimos o les aconsejamos que nos expliquen cómo han llegado a ese resultado, porque puede ser que tú hayas llegado de una manera y el otro compañero haya llegado de otra manera y las dos son igual de válidas, ¿no? Y al final poder ver diferentes maneras de llegar a un mismo sitio te puede hacer utilizar esas estrategias para más adelante utilizarlas o no. ¿Y qué habilidades debería tener, ¿no? Un profesor con todos estos cambios que estás mencionando? Justo. Bueno, al final, habilidades es la capacidad de poder gestionar, ¿no? Todos los inputs que tenemos hoy en día, ya sea por páginas web, ya sea por diferentes metodologías que hay, pero al final es tener claro el modelo educativo del centro, cómo quieres que tus alumnos aprendan, y a partir de ahí pues intentar darle las máximas herramientas para que ellos puedan desenvolupar este aprendizaje. Y en cuanto a los alumnos, ¿en qué crees que les ha beneficiado todos estos cambios? Hombre, yo creo que al final, sobre todo el hecho motivacional, ¿no? El poder ir al colegio sabiendo que, a ver, hoy cómo puedo aprender, ya sea con una tablet, ya sea con un robot, ya sea aplicando diferentes métodos de aprendizaje. No te diré que antes era desmotivador ir al colegio porque era lo único que veías y lo único que sabías, y también tenías profesores muy buenos, que a nivel comunicativo te podían ayudar, te podían despertar ese interés por esa materia, pero yo creo que ahora el alumno, con todas las herramientas que tenemos, está motivado de base. Lo que pasa es que le has de saber sacar el máximo jugo, ¿no? para poder desenvolupar todo este aprendizaje. La escuela, al igual que la familia, es una institución donde se enseñan, ¿no? Valores. ¿Cómo lo hacéis vosotros para tratar según qué temas e intentar inculcar? Bueno, nosotros también tenemos proyectos. Por ejemplo, en sexto de primaria trabajamos un proyecto que se dice ¿Qué me está pasando?, donde trabajan todos los cambios hormonales y todos los cambios emocionales, a nivel emocional, a nivel sexual de los alumnos, e intentamos tratarlos como un aspecto normal, ¿no? Seguro que muchos de ellos lo hablan en casa, o quizá ahora no se habla tanto. Sí que es verdad que en los medios, o todo el aspecto del bullying, o todo el aspecto de la igualdad de género se habla, pero en el colegio también tenemos proyectos donde tocamos estos temas, ya sea la igualdad de género, ya sea el cambio hormonal del paso de la adolescencia, de la niñez a la pubertad, y son temas que intentamos tratar con nuestros alumnos de una manera natural y normal, como una cosa más que está al día a día, ¿no? Que trabajas con ellos, que hablas con ellos, no como si fueran sus padres,
pero sí que ellos también te piden su opinión, tú les das tu opinión y bueno, es una manera de poder hablar de temas, entre comillas, más tabú que antiguamente quizá no se trataban tanto y ahora pues están en el orden del día. Nosotros también tenemos una hora de tutoría o de estar con el tutor donde hacemos asambleas también y de esta manera tratamos temas pues, del día a día que nos tocan muy de cerca. Claro, hay temas que supongo que hay familias que igual no los tratan de la misma manera o los esconden un poco, ¿no? Un tema tabú como la muerte, ¿no? Que ahora sí que se va normalizando, pero que está muy bien que se pueda tratar entre los alumnos. Sí, y ahora más después de toda la pandemia que hemos tenido, nosotros el año pasado hicimos este acompañamiento emocional. Nosotros tenemos un objetivo general de escuela también y muchas veces lo centramos en estos valores, ¿no? De ser personas positivas o entusiastas y a partir de este centro de interés de escuela pues trabajamos diferentes actividades y el año pasado una de ellas fue este acompañamiento, ¿no? Emocional, hablar en clase sobre todo de las pérdidas que algunos alumnos habían tenido, ya sea de abuelos, hasta algún alumno lamentablemente perdió su padre o su madre y claro, al final son cosas que afectan al grupo, ¿no? Porque nosotros es una escuela pequeñita, es una escuela donde todos nos conocemos mucho, las familias, muchas de ellas son exalumnos o exalumnas y creo que esta proximidad también es necesaria y más viniendo de donde venimos, ¿no? Que todos de una manera u otra lo hemos pasado mal y este acompañamiento de volver a esta normalidad que necesitábamos, yo creo que era necesario y creo que lo hemos potenciado bastante. Claro, detectasteis una necesidad y lo tratasteis de la mejor manera, ¿no? Con algo tan complicado. Somos maestros, somos psicólogos, somos papás, somos mamás, somos un poco de todo y el año pasado tocó hacer esta parte más de acompañamiento emocional y psicológico que era necesario y que los alumnos, entre comillas, lo necesitaban. Necesitaban hablar, necesitaban expresar sus sentimientos porque al final nosotros somos adultos y aunque nos pilló por sorpresa, lógicamente, a todo el mundo, claro, los pequeños no sabían bien cómo podía haber pasado esto, porque... ¿Os preguntaban mucho? Sí, cuando volvieron... Bueno, es verdad que en casa supongo que muchos de ellos hablaron, ¿no? Pero claro, después de tanto tiempo haciendo clases online y viéndonos las caras por televisión, al llegar a escuela, pues sí que durante todo ese primer trimestre del año pasado le dedicamos mucho tiempo a poder hablar, a poder expresar, a poder, bueno, cómo se sentían de nuevo, ¿no? De volver a la escuela, con esas restricciones, con esas adaptaciones que quieras o no, para todos eran nuevas y, bueno, un poco una normalidad loca, ¿no? Porque cuando no era el gel era la distancia, cuando no era no te mezcles con este grupo, o sea, era un poco raro todo. Debió ser duro el hecho de ir más final, con niños de primaria. Sí, porque al final son niños y les gusta el contacto, tú para ellos eres el referente, muchas veces te quieren abrazar, te quieren tocar y claro, todo eso pues tuvimos que minimizarlo mucho. Y ahora que has mencionado clases online, claro, las nuevas tecnologías también se han ido implementando, ¿no? En el aula. ¿Cuáles son las que utilizáis más? Bueno, nosotros desde infantil tenemos PDIs, tenemos pantallas táctiles en el aula e introducimos también la robótica, ya desde bien pequeñitos, el pensamiento computacional, intentamos que tengan una manera de pensar que les ayude el día de mañana a poder ejecutar diferentes situaciones que se vayan encontrando. En primaria también tenemos tablets en el aula para poder trabajar en grupos, para poder hacer una búsqueda de información si se requiere y aplicamos también la robótica educativa en el aula, aparte de las miles de aplicaciones que hay de aprendizaje que realmente son muy útiles. Y en secundaria igual, también damos continuidad a todo este proyecto de implementación de la robótica, del pensamiento computacional, de codificación, que les ayuda a ordenar mucho las ideas.
Por lo que hace a la robótica, por ejemplo, ¿qué es lo que utilizáis? Nosotros desde pequeñitos en infantil trabajamos con las Bee-Bot y las Blue-Bot, que son las abejitas, esas pequeñitas que las programas. En primaria trabajamos con Scratch Junior, trabajamos con Scratch, trabajamos con Makey Makey, que son las placas electrónicas, trabajamos con todo el pack de Lego de robótica educativa que nos ayuda mucho, el Lego 2.0. ¿Lego de robótica cómo funciona? El Lego We Do o el Lego 2.0 es unos packs, dijéramos, del Lego de toda la vida, donde a partir de ahí pues tienes unas instrucciones de montaje, ya sea para montar un robot lunar que va por la luna, o ya sea para montar un vehículo, y a partir de ahí tienes diferentes proyectos que te ayudan a poder implementar los contenidos que estás trabajando con la robótica educativa. Todo eso, antes has hecho un trabajo previo de codificación, de programación, para poder luego pues, desenvolupar estos robots o programarlos de manera eficiente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos pues, en primaria los números romanos, los trabajamos con un robot que se llama Probot, que aplicamos la geometría con la robótica educativa. O sea, nosotros trabajamos los números romanos y a partir de ahí, pues, en vez de dibujarlos con lápiz, ¿no?, de toda la vida, pues con el robot programamos el robot para que gire los ángulos que tocan y acabe dibujando el número romano. O con las placas Makey Makey, que es una placa electrónica, pues el aparato digestivo, el recorrido del aparato digestivo del alimento que toda la vida te has aprendido, ¿no?, de entra por la boca, pasa por aquí, pasa por allá, hasta que acaba en el anus, pues nosotros lo trabajamos con una placa Makey Makey, con plastilina hacemos una figura humana y a partir de ahí los niños pues, programan con Scratch y tocan los diferentes partes del aparato digestivo y en la pizarra pues se ve el recorrido, ¿no?, programando con la placa Makey Makey. Es decir, que del robot o placa lo podéis ver, todos en directo a través de la pantalla que tenéis. Programado con Scratch. O con los alumnos de quinto, el otro día están trabajando el proyecto del universo y hicimos un robot lunar que debía recoger los meteoritos que habían quedado esparcidos por el suelo. Entonces, todo este proceso, pues al final les motiva, les ayuda y les gusta. Entonces, pues al final acabas haciendo una pequeña competición de a ver quién recoge más meteoritos del suelo. Y la verdad es que es un trabajo que hace pues, 15, 20 años aprendías el universo, los planetas y la rotación, la translación y poca cosa más. ¿Y cómo te imaginas la escuela del futuro? ¿Con qué cambios? Porque claro, con todo lo que ha evolucionado, ¿no?, con lo que comentabas, tanta tecnología en el aula. Hay mucha gente que dice que el profesor acabará desapareciendo. Yo espero que no, porque es necesario tener esa figura, ¿no?, que te vaya acompañando en este proceso. Pero sí que es cierto que ha evolucionado todo tanto que para mí la escuela del futuro es mañana. Es hoy que no he podido ir a trabajar, estoy aquí, pero es el día a día y irte preparando para todos esos cambios. Al final, yo creo que la escuela del futuro la hacemos nosotros, no te viene nada dado, ¿no? Al final es lo que tú quieras innovar, lo que tú quieras probar, lo que tú quieras hacer es el beneficio que van a tener nuestros alumnos. Por lo tanto, tenemos las herramientas, tenemos las ganas de enseñarles diferentes cosas, pero como cada día van saliendo aplicaciones, como cada día van saliendo nuevas tendencias, o ahora, por ejemplo, ha salido, bueno, hace un tiempo ya que está todo lo de la metodología STEAM y todo esto, pues te has de adaptar, has de hacer proyectos que esta metodología esté integrada, ¿no?, la ciencia, la tecnología, las matemáticas. Por eso te digo que nuestros proyectos no solo son de una asignatura, intentamos englobar lengua catalana, intentamos englobar matemáticas, intentamos englobar plástica, conocimiento de los sociales de toda la vida o los naturales. Entonces, en un proyecto mismo te surgen diferentes materias, ¿no? Claro, y que no está todo tan definido, ¿no?, tan estructurado de lo que se debe hacer en cada momento. Sí que tienes que seguir un currículum, ¿no?, que es lo que estamos todos ceñidos, pero ese currículum tú te lo adaptas a
tu manera o la metodología que quieres implementar en el aula, ¿no? Y nosotros en este caso pues tenemos unas 15 horas de proyecto donde implementamos pues eso, las sociales, las naturales, las lenguas, las matemáticas, la plástica, y después sí que hay aspectos mucho más concretos pues que se trabajan en la hora específica de catalán o de matemáticas, pero hay una gran parte que la hemos integrado ya en los proyectos, aparte de todo el ámbito de robótica educativa y nuevas tecnologías que ya está inquivido dentro de los proyectos. Si hay un alumno que nos está viendo y quiere dedicarse a la docencia, ¿qué es lo que le recomendarías para empezar? Paciencia. Paciencia. Paciencia y ganas de aprender. Yo siempre les digo a mis alumnos que yo aprendo cada día con ellos, porque al final tú sabes qué quieres hacer, tú sabes cómo lo quieres hacer, pero a veces las cosas no son como... Antes lo tenías muy claro, antes querías cómo se enseñar, planean, ¿no? Exacto, Un poco. el sujeto y el predicado, y tú ibas a clase, dabas el sujeto y el predicado, Claro. y te quedas tan ancho. Ahora muchas pues partimos de los intereses de ellos, ¿no? Partimos de situaciones que se plantean, de pequeños problemas, y a partir de ahí buscamos cómo solucionar esos problemas aprendiendo, ¿no? Pues desde que hemos ido al huerto y hemos regado, y al regar se ha encharcado, toda el agua se ha quedado encharcada, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha quedado encharcada el agua, ¿no? Ellos plantean unas hipótesis de lo que creen, y a partir de ahí pues investigamos por qué ese agua ha quedado encharcada y qué consecuencias tiene. Pues la planta se va a morir, cómo se alimenta una planta, las partes de la planta. Bueno, salen una infinidad de aprendizajes con una situación que se te ha dado, y un alumno por A o por B pues ha visto que eso ha generado un problema, y a partir de ahí pues intentamos solucionar el problema comprobando esas hipótesis. O al revés, tenemos que participar en una carrera solar, porque hemos recibido una invitación de participar en una carrera solar, y a partir de ahí, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos participar? Pues tenemos que hacer un coche, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahí entra el diseño de ingeniería, ¿no? Pues entre ellos pues diseñamos un coche, diseñamos cómo podemos diseñar ese coche, con qué partes, con qué material, entra todo el aprendizaje de ejes, rozamientos, fuerzas, y a partir de ahí acaba saliendo un aprendizaje y acaba saliendo un coche que participa en una carrera solar. ¿Os apuntáis a proyectos de sí, habitualmente? Intentamos participar en varios proyectos que nos supongan eso, que nos supongan un reto. Y nosotros les planteamos ese reto, y a partir de ahí pues vemos cómo podemos llegar a en este caso, participar en la carrera solar, o en otro caso pues intentar hacer una comida con una dieta mediterránea equilibrada para las familias. Pues recibimos una invitación de hay que hacerles a los padres o a las madres una comida saludable basada en la dieta mediterránea. Pues a partir de ahí, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es la dieta mediterránea? ¿Qué alimentos se utilizan? ¿Y cómo podemos hacerlo? Y a partir de ahí vas creando el aprendizaje, y hasta que pues invitas a los papás y a las mamás este año, ¿no? Lo hemos tenido que hacer online. También los hacéis contribuir dentro del aula. Sí, ya te he dicho, como es una escuela pequeña, nos gusta hacer participar a los padres y madres en los proyectos, y ya sea con algunas charlas, porque algunos padres pues, conocen del tema o trabajan en el tema que estamos tratando, y vienen, o en este caso pues hacemos la charla online, y les hacemos participar bastante, sí. Nos gusta que vengan al colegio y participen de nuestros aprendizajes y proyectos. Claro, y también para que haya coherencia, ¿no?, de lo que se cuenta en el cole y bueno, lo que se hace tenemos en casa. Ellos siguen todos los aprendizajes a través del blog del aula que tenemos, donde allí os explicamos todo lo que vamos aprendiendo. Es como un pequeño cuento donde explicamos todo lo que vamos haciendo, y donde a veces pues ponemos algunos vídeos o algunas fotos de lo que estamos trabajando, para que ellos tengan conocimiento en todo momento de qué estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando y qué estamos trabajando. Porque si no, muchas veces es ¿y esto cómo se estudia? ¿O esto cómo se hace? No, pues si miran el blog y hacen el seguimiento, está todo muy bien escrito. Claro, y no se hace tan difícil como antes, ¿no?, que tenían que igual buscar
A ver cómo se lo podían enseñar. Bueno, es que antes era apréndete la fotosíntesis. Claro. Y en el libro, en la página 24. Bueno, ahora en el blog pues hacemos todos los experimentos que hacemos o todas las prácticas que hacemos, las ponemos allí. A veces también ponemos pues, algún esquema, algún esquema que han hecho los propios alumnos o mapa conceptual para que ellos puedan seguir o recoger esos apuntes o esas hojas necesarias para hacer el seguimiento de sus hijos. Pues muchas gracias, Sergi Esteve, por venir hoy a Grupos NECA Televisión. Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, gracias. Muy bien.